Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. Bueno, en esta mañana estoy muy contento porque vamos a continuar con esta preciosa serie que se titula Al que venza. Y es que estamos estudiando nosotros cada uno de los mensajes o de las cartas que Jesús mismo mandó a escribir al apóstol Juan precisamente para las 7 iglesias que se mencionan de Apocalipsis, que precisamente las 7 pertenecen a la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía moderna, y precisamente pues son 7 iglesias que fueron fundadas por el mismo apóstol, que es el apóstol Pablo, y por lo tanto cada uno de estos mensajes que Jesús da son mensajes que son aplicables a todas las épocas de todas las iglesias en el mundo, porque son mensajes para situaciones reales que se viven precisamente en distintas iglesias, en todos los países, en todas las épocas. Y por lo tanto en esta mañana vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia que se menciona en Apocalipsis capítulo 2, y el título del sermón de esta mañana es Esmirna, cuando la gracia de Dios embellece el sufrimiento cristiano. Y es que precisamente nosotros debemos de entender, y todos lo sabemos por experiencia propia, que el cristiano, por todo lo contrario a lo que piensa el mundo, no estamos exentos de sufrimientos. Y es que en nosotros se van cumpliendo el sufrimiento de Cristo. Para nosotros los cristianos sufrir es un privilegio. Para nosotros los cristianos sufrir, ser probados, es un gran privilegio, es producto de la gracia de Dios. Porque jamás un cristiano va a caminar tan puramente como en los momentos de prueba y de aflicción. Es cuando nosotros somos probados en donde la belleza realmente del cristiano surge. Es cuando el cristiano sufre, en donde vemos que el buen olor y la fragancia de Cristo que está en nosotros pues hermosea el lugar donde nosotros nos encontramos. No hay mejor momento en la vida de un cristiano que en los momentos de su sufrimiento, porque precisamente es ahí donde nosotros mostramos sin ningún tipo de prejuicio realmente aquel amor que profesamos y que por muchos años hablamos con nuestra boca, pero que ahora lo mostramos al mundo en nuestras propias actitudes. Por lo tanto, si hay una iglesia de las 7 mencionadas en Apocalipsis que ha sufrido muchísimo como ninguna otra en Asia Menor, y es precisamente la iglesia de Esmirna. Y precisamente como ella, ahora nosotros vemos en la historia de Esmirna y por la palabra de Dios que Él les da a ellos específicamente, nosotros vemos el amor de Dios y toda la gracia de Dios sobre ellos, y lo vamos a ver incluso históricamente. Y al ver eso, precisamente cómo Dios trata a una iglesia sufriente, eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a entender para qué es el sufrimiento, cómo se debe de sufrir y cómo enfrentarlo cada día de nuestra vida cuando estamos en esas durísimas pruebas. Entonces, para comenzar, quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2, donde vamos a estar en esta mañana, del versículo 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a ver una vez más el primer versículo, que es el versículo 8 de esta preciosa carta y preciosa palabra de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Una vez más, vamos a seguir la misma estructura del fin de semana pasado, y la pregunta es obvia, ¿quién es el remitente de la carta? ¿Quién es el que escribe o manda a escribir la carta?
sabemos que es Jesús. Y dice precisamente algo muy interesante, porque si usted se da cuenta, si usted recuerda la predicación de la semana pasada, ¿cómo se presentó Jesús con la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan cómo él se presentó? Los títulos que él se dio. Cuando él escribe, dice, diles a la iglesia de Éfeso, he aquí el que tiene, ¿qué decía la semana pasada? Las 7 ¿qué? Estrellas en su mano derecha. Y aquel que camina en medio de ¿qué? Es interesante que cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso, por lo que habló, claro que se presenta de esa manera. Pero la iglesia de Esmirna se presenta con un título completamente distinto. Pero un título que precisamente lo hace por lo que ellos estaban viviendo como iglesia. Una vez más vemos en medio de la vida de una persona, en medio de la vida de una iglesia, una vez más vemos la gracia de Dios. Y es que aquí se presenta no como el que sostiene las estrellas en su mano derecha, sino que se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a ¿qué? A vivir. Y es que cuando Jesús se llama a sí mismo el primero y el último, es un título que él intencionalmente tomó porque le corresponde a él, de aquello que Jehová en el Antiguo Testamento, o Yahvé, como usted quiere llamarle, cuando el Señor del Antiguo Testamento se presenta a los israelitas, que ellos estaban atestados de dioses falsos y que luego de que ellos los adoraron y recibieron la reprimenda del Señor, ellos se mueven a arrepentimiento en cierta manera, y Dios, frente a esas circunstancias, Él se presenta como el primero y el postrero, refiriéndose a sí mismo como Dios. Cuando Jesús hace esto, precisamente la forma en que Él se presenta, es un título que Él ocupó para demostrarles a Esmirna que Él es el mismo que se menciona en el Antiguo Testamento. Es el mismo que aparece precisamente hablándole a Israel, que a pesar de que Israel se había desviado detrás de dioses falsos, cuando viene Dios y les habla a Israel, le dice que a pesar de que ustedes han desviado con dioses falsos, precisamente cuando todo desaparezca, solo Dios va a prevalecer, porque Él es antes de todo y por eso se llama el primero y el último. Para entender un poco este título, vámonos a Isaías 44, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor, Rey de Israel. Ponga atención, ¿cómo se presenta? Así dice el Señor, Rey de Israel, su Redentor. Su Redentor, sigue. El Señor Sebaot. Aquí está hablando de Jesús, sigue. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Y es aquí donde por primera vez, viene Dios, viene el Señor y se presenta a sí mismo como el primero y el último. Pero se presenta como primero y el último para demostrarles que no hay dioses fuera de ¿quién? De Él. ¿Y por qué lo hace? Y es que en el contexto es importante porque es lo mismo que Jesús ocupa para Esmirna. El contexto de aquí de Isaías es que Dios está consolando al pueblo de Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Consolando. Si usted lee el contexto, Él está consolando al pueblo, diciéndole que Él siempre ha existido y que por lo tanto, porque Él ha existido antes de todas las criaturas, si todo desapareciera, Él todavía seguiría permaneciendo gloriosamente presente eternamente, porque no hay dioses fuera de Él. Por eso, cuando Jesús se presenta con este título delante de la iglesia de Esmirna, lo que Él les está diciendo es que Él es el mismo Dios. Jesús le está diciendo, yo soy Dios. Y cuando Jesús les dice esto a la iglesia de Esmirna, lo que Él está diciendo es que Él siempre ha sido y Él siempre será. Y que ellos, por lo tanto, a pesar de sus pruebas y sus sufrimientos, pueden vivir confiados y sin temor en las pruebas, enseñándoles que nuestro consuelo como cristianos en el sufrimiento se basa en quién es Jesús y la autoridad que Él tiene. Y que por lo tanto nosotros, por cuanto somos hijos de Él, podemos estar confiados totalmente porque Él siempre ha existido y Él siempre va a existir. Y aunque todo se pusiera terriblemente mal, Él siempre va a ser para nosotros. Porque Él es el primero y Él es el último. Y cuando Él comienza a mostrarse así, lo que también Jesús está diciendo es que Él precisamente es Dios, que existe antes de todas las cosas y que aun cuando todo fuera destruido, Él quedaría porque Él siempre ha sido. Y aunque todo esto desaparezca, si todo desapareciera, Él siempre va a permanecer fiel porque Él siempre ha sido, porque Él es preexistente. Él ha sido el último, pero también ha sido el primero y Él seguirá siendo Él eternamente. Amén. En otras palabras,
Lo que Jesús está haciendo, Él está consolando a la iglesia de Esmirna. Con este título, Él lo que está haciendo es consolando automáticamente a la iglesia de Esmirna, diciéndole a los cristianos que mientras otros los dejen, Él seguirá siendo fiel a ellos, sirviendo al nombre de Él por medio de ellos. Que aunque otros los dejen, Él seguirá siendo. Que aunque otras cosas comiencen a suceder, Él siempre va a estar ahí. Que aunque otros precisamente no sean las como ellos fueron, y aunque otros les puedan traicionar, Él va a permanecer fiel por cuanto Él es eterno. Es decir, Jesús comienza a enseñarles que Él trasciende el tiempo, el espacio, la creación, y por lo tanto Él es Dios. Y lo que Él está haciendo sorprendentemente es que a la par de esto, Él les está enseñando que Él es Dios eterno. Y que aunque todo el mundo los dejare, Él permanece. Aunque todo desapareciera, aunque ellos perdieran todo porque estaban sufriendo, Él seguiría ahí. Y que por lo tanto nuestro consuelo no depende de las circunstancias, nuestra esperanza no está puesta en que las cosas mejoren, sino que nuestra esperanza está puesta en la persona de Él y en la autoridad que Él tiene, por cuanto Él es Dios eterno, preexistente, por cuanto Él es el primero y el último. Amén. Y la confianza del cristiano en su sufrimiento, cuando hay enfermedades de muerte, cuando hay circunstancias muy difíciles, cuando hay traiciones en la vida, cuando hay pobreza, cuando hay momentos de dificultad, la confianza no está, la esperanza del cristiano nunca está en que las cosas mejoren. Ay, ojalá decimos que las cosas mejoren, ojalá que las cosas mejoren. Usted sabe que dónde viene la palabra ojalá, ¿verdad? Es una expresión musulmana, ojalá. Y nosotros decimos, ojalá que las cosas mejoren. Nuestra esperanza no está en que las cosas mejoren. Nuestra esperanza está en Dios. Porque Él es eterno y Él es el primero y último. Si yo entiendo eso, yo entiendo que aunque yo mismo muera, yo seguiré existiendo porque Él existe, es que yo existo. Y porque Él vive, yo también viviré juntamente con Él. Y esa es la esperanza del cristiano. Por eso es que Jesús se presenta de esta manera. Pero lo interesante es que aunque Él se presenta de esta manera, a la par de este título, Él dice algo muy interesante, que es la paradoja más grande que aparece en la Biblia. Porque Él se presenta como el primero y el postrero, el que nunca deja de existir porque siempre ha existido y que no necesita de algo externo para existir. El eterno dice algo interesante, he aquí que estuve muerto y volví a vivir. ¿Y es acaso que Dios puede morir? Pero es interesante, ¿cómo Él siendo eterno dice que murió? ¿Es eterno o no es eterno, pastor? ¿Existe o no existe? ¿Cómo Dios puede morir? Y ese era el pensamiento de los gnósticos en el tiempo de los apóstoles, que se reían de los apóstoles, se reían de los cristianos. ¿Cómo tú dices que Dios va a morir? Y es la gran paradoja. Es que viene Él con el título y dice, aquí el primero y el postrero, el eterno, pero a la vez dice que Él murió. La pregunta, ¿cómo el Dios viviente, como el Dios creador, como el Dios eterno, el que siempre va a existir, el que es por sí mismo, aquel que trasciende el tiempo y el espacio, ¿cómo es posible que pudo morir? Y precisamente la respuesta a esta gran pregunta es el Evangelio. Es el Evangelio puro. Y es que precisamente Dios encarnó. Y Él no murió como el Dios eterno, no murió como la vida eterna, Él murió como hombre, a causa del pecado de los hombres. Amén, mi familia. Y como Él resucitó al tercer día, precisamente hoy, y nosotros lo conocemos así, cuando Él encarnó, pues lo que encarnó es el Dios hombre. Y por lo tanto, hoy puede ser glorificado después de ser resucitado. Y precisamente esta es la forma en que Jesús se presenta como el remitente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se identificó de esta manera tan interesante a la iglesia de Esmirna? A causa de su gran persecución. Y es que precisamente Él lo que les estaba diciendo a la iglesia más sufriente de las 7 es que precisamente lo mismo que Dios hizo con los israelitas en Isaías es lo mismo que estaba haciendo Jesús con ellos. Que aunque el mensaje de Jesús era que aunque es difícil para ellos, Jesús sabía que aunque para ellos era difícil vivir en este mundo, aunque son perseguidos por causa de Cristo, que aunque algunos ya estaban muriendo, Jesús precisamente es antes de todo y por lo tanto Él empezará y Él será siempre todas las cosas y por lo tanto Él cuando todo termine, cuando todo esto termine,
Todos aquellos que son cristianos son de Él y serán de Él eternamente. Trascenderán con Él como Él lo ha hecho. Lo que Él les estaba diciendo a la iglesia de Esmirna, que así como Él murió literalmente, pero así como Él resucitó ante la esperanza de los hijos de Dios, aunque nosotros muriésemos y el día que muramos no seremos cortados de la vida eterna, sino que nuestra esperanza es que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos para vida eterna. Y lo que Jesús está enseñando también, que no importa lo que usted esté pasando en su vida, Jesús ya experimentó eso. No importa lo que usted esté sufriendo, Él ya lo experimentó. Precisamente Él estuvo ahí. Él estuvo frente a frente con la muerte. Jesús sufrió el sufrimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Un sufrimiento que un ser humano no pudo haber soportado ni siquiera una hora. Y Él sufrió el más grande de todos los sufrimientos, cargar con los pecados de toda la humanidad. Y por lo tanto Él se puede identificar no solamente con la iglesia de Esmirna, sino que también con usted y conmigo y con todos nosotros, ya que Él murió para volver a vivir. Y ese es el consuelo que Jesús comienza a darle a una iglesia tan sufriente como Esmirna. Por lo tanto, Él se presenta como el primero y el postrero, aquel que estuvo muerto, pero volvió ¿a qué? A vivir. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el destinatario? Una vez más vamos a leer el versículo 8, dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿A qué iglesia le escribe? A Esmirna. ¿Qué es o quién fue la ciudad de Esmirna? Fíjese que la ciudad de Esmirna es muy interesante por lo siguiente. Esmirna también es una de las ciudades de Asia Menor, de la provincia de Asia Menor, una provincia romana, pero que ahora es, como le hemos dicho, la actual Turquía. Esmirna, a la par de la gran majestuosidad económica, política y en muchos aspectos y religiosa de Éfeso, se encontraba a unos aproximadamente entre 60 a 70 kilómetros de distancia únicamente de Éfeso. Pero a pesar de eso, de la gran majestuosidad de Éfeso, Esmirna fue considerada hasta el día de ahora la ciudad más hermosa de todo Asia Menor. Algo que la diferenciaba de de Éfeso, es que Esmirna era una ciudad geográficamente hermosa, porque está exactamente frente al mar Egeo. Y su posición es tan espectacular que es hermosísima. De hecho, hoy en día, precisamente a esa misma ciudad, que antes se le llamaba la corona de Asia Menor, porque era la ciudad más hermosa de las 7 iglesias que aparecen acá, la ciudad más hermosa de las 7 es Esmirna. ¿Cómo se le llamaba la corona de? De la corona de. Por eso es que al final Jesús les dice a ellos que el que venciere le dará ¿qué? La corona de ¿qué? De vida. ¿Por qué corona? Porque él ocupa la misma frase que ellos sabían cómo se llamaba su ciudad. Ahí no se refiere a una corona de rey, sino que a la guirnalda que se les daba como premio al que vencía en una competencia atlética. Así como a ellos se le llamaba la corona de Asia, así ahora, por ejemplo, la ciudad se llama, usted la puede buscar por internet, obviamente lo puede hacer, es la ciudad de Izmir en Turquía, una ciudad preciosísima. Y es tan preciosa que hasta el día de ahora precisamente se le llama la perla del Egeo. Es una ciudad hermosísima. Y precisamente, a diferencia de Éfeso en su majestuosidad, era una ciudad más pequeña, pero también la más hermosa. Ahora, esta ciudad es importante entender su contexto, para entender por qué estaba sufriendo la iglesia de Esmirna y por qué Jesús les habló como les habló. Y es que esta ciudad fue fundada alrededor de 3000 años antes de Cristo. Pero fue una ciudad que, aunque fue fundada 3000 años antes de Cristo, fue destruida muchas veces. Fue destruida. Cada vez que querían hacer conquistas por la región que de Asia Menor, como une continentes, precisamente era destruida y vuelta a reconstruir. Y precisamente cuando los lidios llegaron a atacar Asia Menor, destruyeron la ciudad y después de eso fue reconstruida por los romanos en el año 290 antes de Cristo. En esa reconstrucción, 290 años antes de Cristo, esa ciudad que fue reconstruida
Esos fueron los que vieron los apóstoles y lo que vio precisamente Pablo en los tiempos bíblicos. Esa ciudad desde 290 fue la que existió y a la que Jesús le está escribiendo. Ahora, Esmirna era bien importante porque Esmirna presumía de grandes cosas. Presumía, por ejemplo, de su gran estadio, un estadio hermosísimo que todavía usted pudiera ver las ruinas ahí. También de su gran biblioteca, que era de las más importantes de Asia Menor, pero también ellos presumían de algo, de su gran teatro público, porque era el teatro más grande de toda Asia, estaba en Esmirna. Por eso es que también se adjudica, ustedes recordarán a este gran poeta, a Homero. ¿Cuántos han leído algunas obras de Homero? Pues Homero nació en Esmirna. Precisamente ellos se enorgullecían de todo esto. Una ciudad muy hermosa. Ahora, ¿saben de qué también? Y aquí viene el punto para entender por qué Jesús le habló así a la iglesia de Esmirna. Era una ciudad tan hermosa que también comenzaron a construir los romanos en ella precisamente lo que se llamaba la calle de oro. Una calle precisamente en donde era alrededor del monte Pago, el monte más hermoso precisamente de Esmirna, o de Izmir actualmente, todavía está el monte ahí. Alrededor de todo este gran monte existía una calle que le llamaban la calle de oro. ¿Por qué le llamaban la calle de oro? Porque cada ciertos metros existían grandes templos para diferentes deidades. Y precisamente también Esmirna, al igual que Éfeso, era un punto central de adoración mundial. Y es que en esta calle de oro habían muchos templos para diferentes dioses. Por ejemplo, había un templo dedicado solamente a la diosa madre Roma o Deo Roma. Y es interesante que Roma llegó a ser tan majestuoso como imperio que precisamente el único lugar donde había el único templo dedicado a la diosa Roma, a la ciudad de Roma que la convirtieron en una diosa, fue en Esmirna. También se encontraba el templo de la diosa Cíbeles. Aquellos que les gusta escuchar lo del Real Madrid y el Barça, todo eso, ¿ok? Que por cierto, una vez más, como siempre, le ganaron, ve al Barça, vea. Fíjese, cuando ganan una liga o algo así, ¿dónde van ellos a celebrarla? A las Cíbeles, dicen. Pues es una diosa falsa. Pues la diosa Cíbeles tenía precisamente un templo construido precisamente en Esmirna. Aparte de esta diosa falsa, también hay un templo en honor a Zeus, un templo en honor a Apolo, un templo en honor a Esculapio y también a Afrodita, y así muchos otros dioses más. Era la calle de oro. Muchos templos en un pequeño sector. Y precisamente si había algo que ellos se enorgullecían, era de la adoración pública a estos dioses paganos. Y es tan interesante que cuando Roma, en una de sus conquistas, ahí por el año 23 ya después de Cristo, es decir, Jesús ya existía, pero no se había manifestado al mundo como Dios todavía. En el año 23 después de Cristo, es decir, que tenía ya 24 años Jesús, en esa época precisamente el Imperio Romano en una de sus conquistas estaba en una región muy helada y todos los soldados estaban muriendo de frío. La única ciudad que respondió de toda Asia Menor, mandándole ropa a sus soldados para que no murieran de frío, fue Esmirna. ¿Y eso qué provocó? Que precisamente en ese mismo año, el 23 después de Cristo, Roma autorizó que ahí se construyera un templo en honor a precisamente al emperador romano Tiberio, al cual se le tenía que adorar como un dios. Y Tiberio fue el primer gran perseguidor de los cristianos. Y aquí viene el punto. ¿Por qué? Porque este altar se puso dentro del templo del Deo Roma o de la diosa Roma. Y se obligaba a todos los de Esmirna. ¿A quién? A todos los ciudadanos de Esmirna a que una vez por año tenían que ir precisamente a adorar a la estatua de Tiberio, entregándole ofrenda. Y tenían que entregarle un certificado escrito. No una medallita, no, un certificado escrito. Cada año, cada familia que vivía en Esmirna tenía que ir a adorar esta imagen del emperador romano Tiberio y le daban un certificado de que ya había presentado sus votos a él. Igual que a Nabucodonosor, solo que ya certificado. Y usted tenía su certificado familiar. Si usted no tenía ese certificado y vivía en Esmirna, entonces usted tenía que morir automáticamente por tres maneras: por mordidas o por desmembramiento por medio de las bestias,
por espada decapitado o por pira de fuego, si usted no tenía este certificado. ¿Quiénes creen ustedes que eran los únicos en toda Esmirna que no lo tenían? Los cristianos. Y precisamente es por esta idolatría, por esta gran idolatría, es que los cristianos, como no adoraban a estos dioses, cuando los judíos, que eran la más grande comunidad de Esmirna, que ya tenían una gran relación con los romanos y adoraban estos dioses falsos, los mismos judíos, cuando ellos se dan cuenta que los cristianos no adoraban estos dioses, comenzaron a acusarlos delante de Roma. Y Esmirna, aunque era también, al igual que Éfeso, un estado independiente y se autogobernaba, los romanos automáticamente le hacían caso a los judíos porque ellos eran muy condescendientes con los romanos y viceversa. Y ahí entonces, precisamente, en esta pequeña pero hermosa ciudad e idólatra ciudad, es que Dios hizo nacer una iglesia 40 años antes de que Pablo escribiese, antes de que Jesús hablara de esta carta. 40 años antes. Mientras Pablo estuvo 3 años en Éfeso, él fundó Esmirna. En esta pequeña ciudad nació una tremenda iglesia, pero una iglesia que nació para sufrir. Y precisamente la iglesia, vamos a hablar un poco del contexto, y no podemos hablar mucho tiempo del contexto de la iglesia porque es muy corto. ¿En qué sentido? Y es que nadie sabe la fecha exacta en que nació la iglesia de Esmirna. De hecho, ¿sabe usted que la única referencia de la iglesia de Esmirna en toda la Biblia es lo que estamos leyendo? Hechos de los Apóstoles no habla nunca, ni un solo versículo de la iglesia de Esmirna. Lo que se cree es que Pablo, precisamente, mientras vivió en Éfeso, claro, a 50 kilómetros es como ir de aquí a Cojute, vea, casi Londres, vea, Cojute. Entonces, de ahí nació mi mamá. Entonces, precisamente, es como ir de aquí a Cojutepeque. Entonces, lo que se cree precisamente es que el apóstol Pablo, estando en Éfeso, es que él fundó esta iglesia. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Y obviamente no es que vamos a caer en la cabala y en cuestiones cabalísticas, pero es interesante lo siguiente, que Dios hizo nacer una iglesia en una ciudad, ¿cómo se llamaba? ¿Sabe usted lo que significa la palabra Esmirna? Significa mirra. ¿Qué significa? Mirra, aquel ungüento o perfume que surge de un árbol y que servía era la base de todo perfume de aquella época, pero a la par era para precisamente envolver o embalsamar a los muertos. Cuando Jesús murió, se le embalsamó ¿con qué? Con mirra. Cuando estaba en la cruz se le dio a beber, se le quiso dar a beber ¿qué? ¿Cómo era la mezcla? ¿Pero con qué? Con mirra. El vaso de alabastro que quebró la mujer a los pies de Jesús era de mirra. Y es interesante ¿y por qué digo que es interesante este nombre? Porque la mirra es un árbol no muy alto, es mediano, pero es un árbol delgado y las ramas son delgadas, son casi como el tallo de gruesas, pero con una gran diferencia, tienen espinas casi de 1/4. Por lo tanto, para sacar el perfume, escuche bien, para sacar el perfume de la mirra, o para sacar el ungüento de la mirra, para sacar la vida de la mirra, o hay que quebrar el árbol, hay que triturarlo o hay que herirlo. No hay otra manera. Y precisamente qué extraño que en una ciudad llamada Esmirna o Mirra, en una iglesia que era la iglesia Mirra, Dios quiso quebrarla, triturarla y herirla para sacar su mejor olor al mundo. Una iglesia tan preciosa como la iglesia de Esmirna. Y es que precisamente este fue el elogio de Jesús. Si hubo un elogio hermoso a una iglesia fue a Esmirna, porque Jesús lo que elogia de ellos es el buen aroma que por el sufrimiento ellos tenían como ninguna otra iglesia en el mundo conocido en ese entonces. No había iglesia más hermosa, más de fe, más de gracia como Esmirna. ¿Por qué? Porque todo el tiempo sufrían. Vamos a leer el elogio de Jesús a esta iglesia. Apocalipsis 2, del 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico,
y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo comienza diciéndoles Jesús a ellos? ¿Qué dice? Sé que. Iglesia, digan conmigo, sé. Digan conmigo, yo sé. Y es que esa palabra sé, que es eido en griego, es sumamente interesante. Cuando él dice sé o eido en griego, lo que está diciendo Jesús es diferente. Porque usted puede saber dos cosas. Por ejemplo, usted hoy ya conoció parte de la historia de Esmirna, ¿sí o no? Ahora, ¿usted conoce presencialmente la ciudad de Esmirna? No, porque esa es la gran diferencia del yo sé, el eido. Eido no significa que usted sabe intelectualmente. Eido significa que usted ya conoció en su propia carne algo, por lo tanto usted sabe lo que se siente. Cuando Jesús le dice eido, es decir, yo sé tu tribulación y tu pobreza, Jesús le está diciendo, yo sé por experiencia propia, no por observación. Por experiencia propia, yo sé lo que tú estás viviendo. Yo he experimentado lo que tú estás experimentando, Esmirna. Yo sé lo que se siente el dolor de una traición, el dolor de una persecución, porque a mí me persiguieron los fariseos como a ti te están persiguiendo también. Yo fui traicionado por alguien que amé, como tú sos traicionado también por alguien que amaste. Yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que tú vives, porque yo también lo viví. Y Jesús comienza a identificarse como ninguna otra iglesia con Esmirna por su sufrimiento. Y él comienza a hablar que él experimentó tanto sufrimiento que por eso él está ahí con ellos, porque él también ha estado en el sufrimiento. Precisamente él conoce el dolor de la tribulación. Él no solamente ve como los dioses paganos hablan, que ven a los seres humanos. Él no solamente ve el sufrimiento de Esmirna, sino que él se compadece porque él estuvo en medio de esa clase de sufrimiento. Él sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es dudar y no pecar. Él sabe, ¿o acaso él no le dijo a su padre, Padre, si es posible, le dice, pasa de mí esta copa? Él no pecó, pero estuvo tentado a dudar de su padre. Él sufrió lo que nosotros sufrimos y por eso él dice, yo sé. No lo sabe por conocimiento, lo sabe porque él ha estado frente a frente con la muerte, como usted y yo muchas veces lo hemos estado. Él es Dios, Él es el eterno. Él es un Dios personal. Él no es como Buda que tiene los ojos cerrados. Él no es como los dioses paganos que todos los hacen con los ojos cerrados la mayoría. Él es un Dios que ve, que ha experimentado y por tanto se compadece de su pueblo, como el buen y gran sumo sacerdote que Él es. Que Él mismo se compadece porque Él mismo fue tentado al igual que nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Él sabe? Porque Él dice, yo sé, pero ¿qué es lo que Él sabe? ¿Qué es lo que Él ha experimentado al igual que la iglesia de Esmirna, al igual que usted y como yo como cristianos? ¿Qué es lo que Él sabe? 3 cosas. Número 1, Él sabe precisamente la tribulación que ellos estaban viviendo. Una tribulación, un dolor, una angustia. Es decir, y esta palabra tribulación significa en griego presión. Es decir, Él sabía la presión que sobre la iglesia de Esmirna existía. Él conocía la profunda presión que había sobre ellos por defender y amar y tener un primer amor por Jesús. Ahora la pregunta es, pastor, ¿por qué ellos sufrían? ¿Por qué ellos tenían presión? ¿Por qué ellos sufrían tribulación? Perdón, aquí es donde por 3 cosas. Por 3 cosas ellos sufrían tribulación. Históricamente lo enseñan los historiadores. 3 cosas que estaban pasando en la iglesia de Esmirna. La primera de ellas, por la oposición de ellos, lo cual le acabo de contar, a la adoración directa precisamente del emperador romano o del César, como se le llamaba en ese entonces. Y es que, como les comentaba, desde el año 195 antes de Cristo en Esmirna se había construido el templo del Dea Roma o la diosa Roma. Y por lo tanto, para deidificar o para poner una imagen de esta diosa Roma se ocupaba precisamente al César. Y precisamente todos aquellos que obviamente, como les contaba, no adoraban este templo o esta imagen, tenían que ser muertos automáticamente. Entonces, una de sus tribulaciones constantes desde que fue fundada esta iglesia, precisamente era por la no adoración que los cristianos ejercían
que se ponían obstinados en no adorar, al igual que el caso de Nabucodonosor, igual que los tres aquellos, ¿verdad? Ellos, los cristianos, precisamente se empecinaban en no adorar. Y como no tenían el certificado, cuando los agarraban, tipo la migra en Estados Unidos, papeles, y ellos no enseñaban el certificado, automáticamente era muerte, no había juicio. Automáticamente era muerte. Entonces, cuando los judíos se enteraban que a la par de su casa habían cristianos, ellos acusaban a los cristianos, iban a ponerles el dedo, como decimos en El Salvador, a las autoridades romanas. Miren, agarraban el celular, vean, 911, miren, aquí tengo cristianos a la par mía. Son ateos, porque acuérdense que en el tiempo de antes, adorar a los dioses paganos era adoración, no adorarlos era ateísmo. Aquí tengo ateos a la par. Llega la PNC y se los llevaba. No había juicio, simplemente se los llevaba. Y si había causa de tribulación, precisamente era por eso, por no adorar cada año a César. Segunda causa de tribulación, la misma idea con los demás dioses paganos, por no adorar a los dioses paganos, precisamente representados en esta calle de oro en Esmirna. Pero la tercera razón, Jesús lo dice muy claramente, porque ellos sufrían por la blasfemia de aquellos que, llamándose judíos, no lo eran, sino que eran una ¿qué? Sinagoga de segunda blasfemia contra ellos o a falsa acusación era lujuria e inmoralidad. Los acusaban de lujuria porque precisamente ellos se saludaban con el ósculo santo. Entonces los griegos, como muchos mal pensados de hoy en día, precisamente dicen ósculo santo y se ponen a reír. Ósculo santo es un beso entre cristianos. Y no importa que sea hombre con hombre, son besos que se dan entre cristianos. Por ejemplo, aquí hay personas en la iglesia, ya hombres mayores, que son prácticamente algunos fundadores de la iglesia, que cuando me abrazan como un padre o un hijo me dan un beso. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás, hijo? Me dicen. ¿Cómo estás, pastor? Es ósculo santo. Y esa práctica que algunos ridículamente, hipócritamente se ríen, precisamente por eso mismo es que los acusaban de inmoralidad. Y también porque como los padres iban a congregarse con sus hijos, ¿con quiénes? ¿Con quiénes los padres se congregan? Entonces, en estos lugares, como había poca luz, y lo que le voy a decir está comprobado en la historia, y apagaban las velas cuando adoraban a Dios, entonces los acusaban de que ellos apagaban las luces precisamente, o las velas, para poder violar a los niños. Entonces los acusaban falsamente de inmoralidad y de lujuria. También los acusaban en sus famosos ágapes, porque la palabra ágape significa fiesta de amor o de amores. Entonces decían, ellos practican inmoralidad entre ellos, incestos y todo en sus ágapes, decían. Eran ridículamente blasfemos. En tercer lugar, se las acusaba de ruptura de hogares familiares, y cualquier parecido no es coincidencia, señores. A los cristianos se les acusaba de dividir familias y matrimonios, porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, he venido ¿a qué? Iglesia, ¿a traer qué? ¿Cuántos cristianos hay acá? Ok,
Entonces me van a responder los cristianos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino que ¿qué? Espada. A dividir, dice. El padre con los hijos con los padres, esposo con esposa. ¿Cuándo, pastor? Cuando uno de ellos se convierte y los demás no. Van a sufrir persecución dentro de los hogares. Pues los cristianos, al igual que ahora, por eso digo, cualquier parecido no es coincidencia, es Satanás. Precisamente comenzaban a acusarlos de disidentes en los hogares, de que se querían divorciar, de que en lugar de promover la unidad familiar, la destruían. Porque al convertirse uno de ellos al cristianismo, la familia sufría. Entonces lo acusaban de divisores familiares. También se les acusaba de ateos, obviamente por no adorar los dioses falsos paganos que se adoraban en todas las regiones o el Imperio Romano. También se les acusaba de deslealtad y de rebeldía política, porque obviamente ellos decían los judíos y los romanos, los mismos judíos y los romanos, que desobedecer las órdenes del imperio de adorar dioses era amotinarse contra la gran madre Roma. Por lo tanto, se les acusaba de disidencia política y social. Y también una séptima blasfemia o acusación falsa era provocadores de incendio, obviamente haciendo una gran referencia al gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Ahora, por todo esto, fíjese bien, la pregunta es, pastor, si eran falsas acusaciones contra los cristianos y por lo cual ellos morían, ¿por qué Jesús les llama que eran blasfemias? Porque ¿qué es una blasfemia? Es una ofensa, pero ¿contra quién? Contra Dios. Fíjese bien, si yo ofendo al pastor Arturo Valdebenito, esa no es una blasfemia. Yo lo ofendo a él, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús le llama blasfemia? A una ofensa personal. Porque es contra cristianos. Si usted está recibiendo calumnias de alguien, aún de su propia pareja, aún de sus hijos o aún de sus padres, cada vez que usted recibe una falsa acusación por su amor a Cristo, lo que los otros no entienden, que están blasfemando contra Dios. ¿Por qué, pastor? Se lo voy a explicar. Cuando Jesús les dice a ellos, una vez más vamos a leer versículo 9, por favor. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, ¿qué son? Sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué a la sinagoga judía de Esmirna Jesús le llamó sinagoga de Satanás? Porque cuando ellos se reunían, ellos no se reunían para adorar a Jesús, obviamente, porque no creían que Él era el Mesías, sino que ellos se reunían para planificar su ataque directo en contra de la iglesia cristiana. Por lo tanto, entienda algo, reunirse para querer matar a los hijos de Dios es reunirse para blasfemar contra Jesús. Porque la iglesia no es una organización sin fines de lucro. La iglesia cristiana no es una fundación. La iglesia cristiana no es una empresa privada. La iglesia cristiana es el mismo cuerpo de ¿quién? De Cristo. Usted ataca a un cristiano, usted está atacando a Jesús. Usted dice mal de un cristiano y usted está blasfemando contra Dios. ¿O no se recuerda usted cómo les dijo Jesús a los fariseos, cómo les llamó? Porque aquí les dice que eran sinagoga de ¿quién? ¿De quién les dijo Jesús que ellos eran hijos? Del diablo. Y es que quiero que entienda, por eso es que se llamaba sinagoga de Satanás. ¿Saben por qué? Porque cada vez que se reunían los judíos en Esmirna, se reunían para hacer la voluntad de Satanás, homicida desde el inicio, matar a los cristianos. Era sinagoga de Satanás. Por eso Jesús les dijo en 8:44 de Juan a los fariseos lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre, ¿De quién? del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad. Y voy a decir algo duro para usted escuchar, porque yo sé que algunos son tolerantes con el pecado, cuando deben ser intolerantes con el pecado, al igual que la iglesia de Éfeso. Usted debe ser intolerante con el pecado, no tolerante. Y aquellos que son tolerantes con el pecado, les va a doler lo que les voy a decir. Pero decir que está diciendo Jesús con Juan 8:44 y con Apocalipsis, cuando le dice sinagoga de Satanás a sinagogas judías, le voy a decir qué es lo que está diciendo Jesús. Entienda algo. Cuando un grupo religioso del mundo, llámelo usted judío, islamismo, lo que sea, cuando un grupo religioso en el mundo
rechaza a Jesús como Dios y como el Mesías, desde ese momento el judaísmo se vuelve tan satánico como cualquier otra religión pagana en el mundo. Ellos son satánicos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Satanás hacen rechazar al Mesías. Y por eso sus palabras de rechazo al cristianismo no son más que blasfemias para Dios. Cuando un judío se burla de usted, blasfemo es él. Porque al rechazarlo a usted y el mensaje que usted lleva, está rechazando y se está burlando del mismo Cristo que lo salvó a usted. Y que por causa de él y de su Espíritu Santo en usted, usted lo defiende a él. Y si por defenderlo a él, un judío o cualquier otra religión se burla de usted, el tal es un blasfemo. Y como le llamó el apóstol Pablo, son perros. Ellos son los perros, no nosotros. Y estoy hablando con la Biblia. Así que no se ofenda conmigo. Si se ofende, oféndase con Dios, no conmigo. Yo solo soy un gato que busca servirle a mi rey. Es que tal vez usted no ha entendido algo. ¿Se acuerda usted cuando Saulo, todavía no se llamaba Pablo, Saulo? Porque acuérdese que Dios le cambió el nombre, amén. Saulo, ¿a quién perseguía? Ok, usted lo acaba de mencionar. ¿A quién? A la iglesia, digan conmigo, a la iglesia, digan conmigo, a los cristianos. Fíjense, él perseguía a personas de carne y hueso, ¿ok? Pero ¿qué pasó cuando él iba camino a Damasco para matar cristianos? Se topa con Jesús o Jesús se topa con él, en todo caso. Jesús viene, es Jesús, se le aparece en visión, él cae, dice la palabra, en tierra, pero ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿acaso él le dijo, ¿por qué persigues a mis hijitos? Él le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesita? ¿Así le dijo Jesús? No, Saulo, Saulo, ¿por qué a mí me persigues? ¿Por qué? Porque cuando un cristiano es perseguido, contra Jesús es. Cuando se habla en mal de un cristiano, se habla mal de Cristo, es blasfemia delante de Dios, porque por causa de Cristo somos vituperados, Él es blasfemado. ¿Me doy a entender? Toda ofensa hacia un cristiano, Jesús la toma personal contra él. Por eso la llama sinagoga de Satanás. Ustedes son hijos del diablo. Hechos 9, 4 al 5 expone esta parte que le acabo de mencionar. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Realmente Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, él no lo sabía. Él estaba persiguiendo a la iglesia, a cristianos. Pero lo que Jesús enseñó acá es que cuando hay una persecución sobre la iglesia cristiana, se está persiguiendo a Jesús. Es una blasfemia contra él. ¿Me doy a entender, mi familia? Por eso es que Pablo dijo, fíjese bien, Pablo dijo de los judíos no convertidos que eran perros. Lo dice, por favor, vamos a leer Filipenses 3, del 2 al 3, dice así la palabra de Dios. Guardaos de los perros. Es el apóstol Pablo. Es palabra de Dios, señores. No es invento de Javier Domínguez. Usted lo está leyendo con sus propios ojos. ¿Qué dice? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión, los cristianos. Los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús, el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Y este mismo apóstol Pablo, que le llama perros a los judíos, mire, por eso que hay que extrañar lo siguiente. En Apocalipsis 20, creo, ahí cuando da la lista, Jesús, cuando da la lista de los que van a ser tirados al lago de fuego, juntamente con el Hades, que es el infierno, al lago de fuego, cuando todo se vaya al lago de fuego, la primera palabra que aparece que se van a ir al infierno, al lago de fuego, son los perros. Son los judíos que nunca creyeron en el Mesías. Todos se van a chimbolero, porque son perros mutiladores del cuerpo. Y ahí los ponen, perros. Luego dice homicidas,
borrachos, homosexuales, pero los primeros que aparecen son los perros. Y no estoy hablando de los chuchos, ¿verdad? Voy a pensar que se va a ir Caracol y todo eso, ¿verdad? Como Sonic, ¿verdad? No. Estoy hablando de los judíos. Y precisamente por eso es que Pablo mismo, que escribió esto en Filipenses, cuando habla de la iglesia de Roma, habla lo siguiente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, Es decir, el de sangre. ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, ¿Sino de quién? de Dios. La alabanza que no proviene de los hombres, sino de quién. ¿Y cómo es? La pregunta es, ¿Dios alaba a los judíos que perseguían a la iglesia de Esmirna? No. ¿Cómo le llamó? Sinagoga de Satanás. Porque para Dios la alabanza que importa no es la de los hombres, es la que Él da. Y precisamente por eso es que cuando los judíos persiguen a la iglesia, como persiguieron a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús fue muchas veces intentado, precisamente asesinado? Todo el tiempo. Por eso es que Juan 15:20 dice la palabra de Dios. Acordaos de la palabra que yo os dije. Es Jesús. Un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y esto es lo que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, la iglesia preciosa de Esmirna: persecución, cárcel y muerte por causa de Jesús. Y por lo tanto, algo que no es extraño, si consideramos las persecuciones constantes de los judíos precisamente, es que ellos mismos, casi desde su fundación, ellos todo el tiempo comenzaron a atacar la iglesia, a los cristianos. Y no es de extrañar entonces, en Esmirna fue tan grande que incluso 50 años después de esta carta, de la carta de Jesús a Esmirna, 50 años después, cuando Policarpo era obispo ¿de dónde? De Esmirna. Digan conmigo, Policarpo, obispo de Esmirna. Él se convirtió en el 12º, dicen ustedes, en el 12º mártir de Esmirna. Porque fue un hombre que, porque él expresamente no iba, como era digamos la cabeza de toda la iglesia de Esmirna en ese entonces, y él fue discípulo directo de Juan, del apóstol Juan. Precisamente él, como no adoraba a Tiberio, no adoraba las estatuas de los Césares, él fue acusado precisamente de todo lo que he mencionado, fue apresado, fue llevado al Coliseo y fue quemado vivo. Lo interesante es que él mismo pidió que no le fueran clavadas sus manos, porque él había visto que él iba a morir quemado. Dios se lo mostró a él, y él lo que hizo fue poner sus manos atrás, lo amarraron nada más, y él se paró, sin estar sujeto al fuego, y dijo: yo de aquí no me muevo, no se preocupen. Y cuando a él le decían: pero Señor, Policarpo, niega a Cristo, decía: diga ave César, alabe a César, diga fuera con los ateos, refiriéndose a los cristianos, ¿no? Pues cuando estaba en el Coliseo dice: sí, lo voy a decir, dice: fuera ustedes, les dice a todo el pueblo griego ahí, judío, a todos ustedes, fuera ustedes son los ateos, les dice. Y entonces el pueblo dice: quemar. Entonces él solo se pone y le prenden fuego. Pero fue tan espectacular ese momento, porque el fuego comenzó a arder y alrededor de él pasaba el fuego y se creó como una corona, y él no era quemado, y él estaba vivo parado, y todo el estadio lo vio. Entonces, cuando estaba ahí el gobernador y se dio cuenta que él no estaba muriendo, vino y le dijo a un soldado, le dio la orden. Vino un soldado y le clavó en su corazón, en su costado, al igual que Jesús, una lanza. Y él murió, él no murió quemado, él murió por la lanza. Y precisamente cuando esto sucedió, ¿sabe qué edad tenía él? 86 años de edad, era un anciano. La ciudad del derecho del mundo no tuvo derecho humano. Llevó un anciano a la muerte. Y es decir, esta persecución en Esmirna fue terriblemente mal.
Y Jesús sabía esto. Por eso dice, yo sé tu tribulación. Ahora, Jesús no solamente sabía, digan conmigo, yo sé. Así que Jesús no solamente sabía su tribulación, Jesús no sabía su blasfemia únicamente sobre Esmirna, sino que también Jesús sabía una tercera cosa acerca de la iglesia de Esmirna. ¿Y qué era la tercera cosa? Dice Apocalipsis 2, del 8 al 9, lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que Jesús sabía era una tercera cosa sobre Esmirna, que a pesar de ser atribulados y que a pesar de ser blasfemados y llevados a la cárcel y morir, ellos diciéndose que eran pobres, ¿eran qué? Sumamente ricos. Y es que aquí Jesús es interesante lo que dice, porque la palabra pobre en el Nuevo Testamento solo tiene dos significados fuertes. El primer significado es pobreza de cosas no importantes, no pobre de manera de miseria, sino de cosas importantes. Cuando usted tiene cosas superfluas en su vida, la gente le dice, tú estás pobre, tú careces, por ejemplo, de inteligencia, tú careces de sabiduría, tú careces de valentía. Esa no es la palabra que Jesús ocupa. Porque el otro significado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la palabra pobre es miseria. Cuando usted materialmente no tiene nada. Esa es la palabra que Jesús ocupa. Le dice, yo sé algo por experiencia propia. Yo sé lo que se siente ser pobre. Y ustedes son pobres. Y lo que se cree es que la mayoría de los miembros de la iglesia de Esmirna eran esclavos. Y Jesús les dice, yo sé que ustedes son pobres, pero a la vez de que son pobres, yo también sé algo, que son ricos. ¿Y ricos en qué? Ricos en fe. Que a pesar de que no tenían nada, de ser esclavos, de ser amenazados a muerte, de ser perseguidos y encarcelados, Jesús sabía que precisamente ellos, a pesar de su sufrimiento, nunca se olvidaron de Dios, nunca blasfemaron contra Dios, no se quejaron de sus pruebas, no se quejaron de sus enfermedades, no se quejaban de su muerte, no perdieron el primer amor, sino que todo el tiempo ellos inclinaron su oído al Señor y no inclinaron sus rodillas a los dioses falsos. Se fortalecían día tras día en la fe y todos los días confiaban en la preciosa gracia de nuestro Señor. Por eso les dice, yo sé tu pobreza, pero también sé que eres rico. Y es que a pesar de que ellos tenían mucho sufrimiento, por el sufrimiento ellos eran llenos precisamente y fuertes en fe, eran ricos espiritualmente en piedad, en amor, en paciencia, en paz, en gozo, en esperanza, en fe, en oración, en santidad, en piedad, en misericordia, pero también ricos en experimentar cada día y gozar de la gracia de Dios en ellos. Si había una iglesia rica, tremendamente rica, diferente a la iglesia de la Odisea, que les digo, tú te crees rico, pero es que pobre, ciego, desnudo, diferente a esa iglesia, a esta iglesia tú eres pobre, yo lo sé, pero también sé que eres rico, en fe, en esperanza, en amor, en paciencia, en primer amor, eres rico, eres una iglesia rica. Y es que tiene sentido. No hay etapa más preciosa en el ser humano, en los cristianos, perdón, más hermosa, más llena de fe, más llena de manifestación de dones, como en la etapa de los sufrimientos cristianos. Porque si algo hermosea el sufrimiento cristiano, es la poderosa y grandiosa y soberana gracia de nuestro Señor. No hay nada más hermoso para un cristiano que vivir cada día viendo y experimentando y gozándose y ser sostenido por la hermosa gracia de nuestro Señor. No hay nada más hermoso para eso, para un cristiano. Y lo que estaban experimentando ellos. Dios lo que les estaba alabando es que a pesar de todo, Dios todo el tiempo le mostraba su poder, su amor, su misericordia, su gracia en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y precisamente ellos sabían, como Pablo les tuvo que haber enseñado, ellos sabían que en los tiempos de aflicción, que en los tiempos de necesidad, que en los tiempos de debilidad, ¿qué es lo único que nos basta? La gracia de Dios. Como Pablo le enseñó, como Dios le enseñó a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si había una iglesia que en carne propia conocía esto, fue la iglesia de Esmirna. Y esa fue la gran alabanza que Jesús le dio a ellos. Si algo Jesús los alabó, es que a ellos lo único que les bastaba en su pobreza material era la gracia de Dios.
Por eso es que nosotros como cristianos no ignoramos algo, lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo 12, dice: Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús, el Mesías, padecerán persecución. ¿padecerán qué? Persecución. Y eso es parte de la historia cristiana. Eso es parte de lo que a nosotros nos hace 3 veces felices. El sufrimiento cristiano, como pastor, claro, Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando os persigan, o hablen mal de vosotros, os vituperen por causa de mí. ¿Y qué significa bienaventurados? 3 veces, ¿qué? Feliz. Y ese es el gozo del cristiano, la gracia de Dios. Por eso Santiago lo reafirma cuando él escribe en Santiago 1, del 2 al 4, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa. Dejad que la paciencia llegue a su obra completa. ¿Cuál obra? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte hasta ser ricos. La alabanza que le dio a la iglesia de Esmirna. 1 Pedro 5:10 dice: Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. ¿Cuánto pueden decir conmigo? Amén. Y es lo que enseña la Biblia. Por eso nos gozamos en los sufrimientos de los cristianos. Por eso no nos quejamos, sino gozamos de verdad. Porque sabemos la obra de gracia que por privilegio estamos experimentando. Miren, por eso quiero que entiendan algo. Cuando usted esté sufriendo o tenga hartas necesidades en su vida, por favor entienda algo: su esperanza no puede estar en que las cosas cambien. Su esperanza no puede estar en el ojalá. No. Su esperanza tiene que estar en que si Dios aún así lo quiere llevar pobre hasta la muerte o con necesidad hasta la muerte, aún después de la muerte usted va a vivir. Porque aquel que murió y resucitó, Él vive. Y porque Él vive, usted va a vivir eternamente. Él es su garantía de que la resurrección existe y que usted va a resucitar. Nuestra esperanza no está en que las cosas cambien. Nuestra esperanza está en la persona de Jesús. Amén, mi familia. Por eso es que precisamente 1 Pedro 1, 6 al 8, eso lo dice literalmente Pedro, dice. Ahora. Perdón, ¿quién va a escribir aquí? ¿Quién está hablando? Bueno, Dios, ¿a través de quién? ¿Del apóstol? Pedro. La primera carta de Pedro, ¿cuál es el contexto en el cual él escribió? ¿Se acuerdan ustedes? Él escribió, se cree, 2 meses después del gran incendio de Roma, cuando comienza la gran persecución de los cristianos. Él escribe a los perseguidos que se ven a Ponto, Galacia, a Capadocia, afuera de Roma, perseguidos a muerte. A ellos que estaban siendo perseguidos de muerte, les dice lo siguiente. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. Un poco, nada más para morir, ¿no? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús, el Mesías, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y por eso luego dice en el 13, segunda parte, dice: y tened vuestra esperanza puesta por completo en el banco, en las medicinas, en el dinero, en la edad, en la experiencia, en la suegra, en los padres, en la herencia, en el nombre. Cuando estés en diversas pruebas, poner tu esperanza por completo en estas cosas. ¿En qué los cristianos ponemos nuestra esperanza por completo? En la gracia que os será traída en la revelación de Jesús, el Mesías. Hasta después de la muerte. Nosotros no esperamos que las cosas cambien. Nosotros esperamos que aunque no cambiaran las cosas, seguiremos amando a nuestro Señor. Porque aún después de la muerte, viviremos eternamente con Él. Los demás no, nosotros sí. Y esa es nuestra esperanza.
Y lo que estoy tratando de decirle a ustedes es que en las iglesias sufrientes como Esmirna, el gozo que hay en medio de ellas es porque las bendiciones cristianas más puras, digan conmigo, las bendiciones cristianas más puras y las obras de gracia más sublimes se fraguan en el horno de la adversidad. Y eso siempre va a ser así. Por eso que históricamente cuando las iglesias y los cristianos sufren, son purificados, son depurados de pecado, se afirman en la fe, se afirman en la verdad. Y es porque mientras que ellos son afirmados, los hipócritas y los falsos cristianos, precisamente cuando enfrentan persecución, huyen. Y por eso son importantes las pruebas, para que se manifiesten los que no son verdaderos creyentes. Porque el verdadero creyente soporta la prueba y la aflicción. El falso creyente siempre evita el dolor cuando la persecución toca su puerta. Y es que las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinen nuestra fe genuina y salvadora, pero también descubren la falsa fe y la destruyen. Las pruebas. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios para concluir? ¿Cuál es el mandamiento de Dios a esta iglesia sufriente? Porque hay un mandamiento de Dios. Dice Apocalipsis 2:10 lo siguiente: no temas lo que vas a padecer. No teman, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes cáncer? ¿Tienes una enfermedad de muerte? No tengas miedo. ¿Por qué le temes? ¿A qué le temes? Si yo ya vencí la muerte. Fue el único enemigo que tocaba vencer y yo lo vencí. A mí se me han dado las llaves de la muerte. Si yo vivo, tú vivirás. ¿Cuál es tu temor? En el momento que tú cierres tus ojos y mueras, me vas a ver a mí. ¿Qué mejor premio que ese? ¿Por qué le temes a la muerte? ¿Por qué entras en depresión cuando llega la ancianidad? ¿Por qué entras en depresión cuando llegan ya los 70, los 60 años? ¿No te das cuenta que cada día que pasa es un día menos para vernos cara a cara? ¿Por qué temes? ¿A qué le temes? No temas. Y aquí el diablo está a punto de echar a la cárcel a algunos de vosotros. Y Jesús los advirtió, para que seáis probados. Lo mismo que pasó con Pedro. Satanás os ha pedido Pedro para zarandearlos. Señor, yo sé que tú me amas, yo soy tu súper discípulo, yo sé que tú dijiste que no, ¿verdad? No, Pedro. Mi padre dijo que sí. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde tenemos que ser fiel nosotros? Y yo te daré la corona de vida. Jesús les advierte, ¿saben qué? ¿Saben cuál es la gran noticia que Jesús le da a las iglesias de Esmirna? Yo sé que has sufrido, yo sé que estás siendo blasfemado, pero vas a seguir sufriendo. Esa es la gran noticia. Vas a seguir sufriendo. Y es que lo que Jesús está diciendo, no temas, sé fiel hasta la muerte. Y es que precisamente, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que Jesús quiere lograr con usted? Que usted persevere en su fe de tal manera que madure y usted sea hermoso y rico en la fe. Mire, una pregunta. Si usted supiera este día que esta palabra literal es para usted, supongamos que Dios le dice, hijo, tú vas a ir a la cárcel, todo El Salvador se va a enterar y se van a burlar de ti, van a pensar que tú eres un chanchullo, que tú eres un malacate. Pero te aviso que es Satanás. Mi padre ha dado permiso a él para que te zarandee a ti. Quiero que sepas que ahí en la cárcel te van a violar. Quiero que sepas que ahí en la cárcel vas a perder un miembro. Casi vas a morir. Quiero que sepas que tus hijos se van a avergonzar de ti. Tu esposa te va a dejar. ¿Qué pasa si Dios comienza a decirle todo eso? La pregunta es, ¿usted lo seguiría amando tanto como hoy usted lo ama a él? ¿Usted seguiría aún así confiando en él? Si él le dice, aquí hasta la muerte, hijo. Y quiero que sepas que tú vas a desear morirte. Y vas a morirte a la edad de 100 años. Vas a sufrir mucho, hijo. ¿Acaso usted le va a seguir sirviendo como le sirve? ¿Va a entrar en depresión? ¿Va a seguir adorándole y cantándole como ahora? ¿Va a seguir teniendo los proyectos que tiene como hasta ahora? Yo espero que sí.
Yo espero que sí. Como dice Job, cuando él fue probado y le fue quitado todo y solo le dejaron una esposa amargada. No sé si la suegra también, pero la esposa amargada se la dejaron. Y 3 amigos idiotas, consejeros terapéuticos, que no le ayudaban en nada. Pero aún con todo eso, ¿qué dijo Job cuando le fue quitado todo? Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esperaré. En ti esperaré, Señor. En ti esperaré. Qué hermoso es confiar en la gracia de Dios en medio del sufrimiento. No hay nada que hermosee más el corazón de un cristiano que la gracia de Dios cuando se sufre. Y por lo tanto, ¿cuál es la promesa? Si usted lo hace, Apocalipsis 2:10-11 dice: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Y al que venza, no sufrirá daño de la muerte segunda. Y es que lo que él está diciendo, Jesús con su promesa, cuando dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, lo que él está diciendo es que es como él es el primero y el último, aunque usted muera, usted va a vivir eternamente. Por lo tanto, no le tengan miedo a la muerte. No le tengan nunca miedo a la muerte, porque él vive, es que nosotros viviremos. Y por eso luego él dice, el que tiene oído, oiga que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la muerte. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Los cristianos. Lo dice en primera carta de Juan 5:4-5. Dice que nosotros los cristianos somos los vencedores. Los vencedores no son una clase especial de cristianos, son los cristianos verdaderos. Y dice, al que venza no sufrirá daño ¿de qué? Iglesia, ¿de qué? Es que recuerde algo, la Biblia enseña claramente, Jesús dijo que unos van a resucitar para muerte y otros para vida. Cuando todos los seres humanos mueran, entienda, y si usted no es cristiano y nos visita por primera vez, escuche. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que creen en Cristo, los cristianos, cuando mueran, mueren para vivir. Ya no van a probar la segunda muerte. Pero los que mueran sin Cristo, mueren para volver a morir. Porque Dios los va a resucitar en el día del juicio y los va a mandar al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Vivir eternamente separado de Dios en sufrimiento eterno. Esa es la muerte segunda. Y claramente está en Apocalipsis, por el tiempo no lo voy a leer. Apocalipsis 26, 20, 14 al 15, 21, 7 al 8 dice que la muerte segunda no la experimentan los que vencen, dice. La experimentan los que no vencieron, es decir, todos aquellos que nunca creyeron en Jesús. La muerte segunda es real, mi familia. Por lo tanto, los que son cristianos van a morir para vivir, pero aquellos que no son cristianos van a morir para luego ser resucitados, pero para ser enviados al lago de fuego. Por lo tanto, unos van a resucitar para vida y otros para muerte. La pregunta que quiero terminar haciéndoles es, ¿acaso usted es un vencedor? ¿Está seguro que usted es un vencedor? ¿Acaso usted tiene una verdadera fe en Jesús? ¿Usted está esperando la corona de vida? ¿Acaso usted está seguro que va a escapar de la muerte segunda? Porque si no está seguro, entonces le invito a ser un vencedor. Le invito a vencer, a que a pesar de las consecuencias de la vida usted sea un vencedor. ¿Y cómo llegar a ser un vencedor o cristiano? Pida perdón a Dios ahora mismo. Ahí usted se encuentra sentado, pídale perdón a Dios por sus pecados. En segundo lugar, ruéguelo a Dios, ruéguele en ese momento a Jesús que lo salve. A Jesús, no a la pata de conejo, no al escapulario, no al Papa, a Jesús. Ruéguelo que lo salve. Él es Dios Salvador. Reconózcalo a Él, crea en Jesús como Dios Salvador, el que perdona su pecado, reconózcalo como el Señor de su vida. Y quiero terminar con algo. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso que si ellos no hacían esto, el candelabro iba a ser quitado? ¿Se acuerdan ustedes? ¿La iglesia de Éfeso actualmente existe? No, porque ya no existe la ciudad. Se inundó y solo hay ruinas. Desapareció, como dijo Jesús, la iglesia. Pero saben algo muy interesante.
Jesús nunca le dijo a ellos que la iglesia iba a ser ¿qué? Quitada del candelabro. ¿Saben ustedes que la iglesia de Esmirna cristiana hasta el día de ahora existe? ¿Y saben ustedes que para el año 79 todavía era el 30% de cristianos en Izmir, o lo que hoy es, o lo que antes era Esmirna? Pero ahora hasta el año 2000 era el 0.2%, porque cuando llegaron los musulmanes comenzó otra nueva persecución sobre los cristianos. Pero ahora están llegando los cristianos evangélicos protestantes de Armenia. Los armenios protestantes están llegando, y ¿sabe quiénes también ya están llegando a Izmir? Y por lo tanto la iglesia ha comenzado a crecer. Los evangélicos latinoamericanos. Gracias a los armenios y a los latinos cristianos evangélicos protestantes, es que hoy en día del 0.2% el porcentaje está creciendo. Y hoy en día, una vez más, a pesar del sufrimiento que hay ahí, siguen actualmente existiendo la iglesia cristiana. Desde los tiempos que fue fundada, nunca ha dejado de existir esa iglesia en Esmirna. Si Jesús lo cumplió con ellos, ¿qué le dice usted que no lo va a cumplir? Que si usted cree en Él lo va a salvar eternamente. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias y te bendecimos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos hablas claro en tu palabra y estamos agradecidos por tu gran eterna misericordia. Te pedimos que en medio del sufrimiento y en medio de la prueba tú nos llenes, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú nos llenes de paciencia, de esperanza, que nuestra fe nunca flaquee, nunca falte. Te pedimos, Padre Santo, que no haya temor a la muerte, no haya temor, Señor, al sufrimiento. Mejor temamos a aquel que puede hacer perder a una persona a la vida eterna. Pero, Señor, nosotros tenemos que temerte solamente a ti, ni siquiera a Satanás ni a nadie, sino que nuestro temor es para contigo, Señor. Te pedimos que este día, si alguien que está sufriendo, tú lo consueles y que le llenes de esperanza. Que así como has cumplido tu palabra a la iglesia de Esmirna, hoy tú le vas a cumplir toda promesa a un hijo tuyo, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.